Muy buenas noches nuevamente, estimados estudiantes. Vamos a tratar en esta pequeña retroalimentación, antes de ingresar nuevamente y continuar con nuestro avance de la asignatura propiamente dicha, vamos a hablar de ciertas consideraciones para la elaboración de memoriales, ya que ustedes han realizado un trabajo en el cual realizaban un memorial dirigido a Ceresi, ¿no? No, CEGIP, perdón, un memorial dirigido a CEGIP, y he visto tal vez algunas confusiones, ¿no? Algunas confusiones que vamos a aclarar el día de hoy para que ustedes ya tengan claros los conceptos después de haber realizado también después de haber realizado el memorial. Después de esto, entonces, espero que puedan continuar con tal redacción a modo de practicar, ¿no? A ver, respecto a la redacción, existen diferentes formas de redactar, ¿ya? Diferentes formas de redactar, diferentes formas mediante las cuales nosotros vamos a expresarnos mediante textos. Así tenemos, por ejemplo, la redacción académica. La redacción académica se va a utilizar en colegio, en universidad, en revistas especializadas, entre otros, y este tipo de redacción reclama una escritura científica objetiva, basada en investigación que obedece a ciertas normativas, ¿no? La redacción académica, entonces, ustedes la conocen mediante ensayos académicos, en los cuales obviamente se tiene que establecer la bibliografía, es decir, uno no puede incurrir de ninguna manera en plagio, pues esto llegaría incluso a invalidar muchas veces el trabajo de investigación que uno ha realizado, ¿no? Entonces, existe cierta normativa dirigida según la entidad académica en la cual uno presente los trabajos, cierta normativa que se debe cumplir, ¿no? La más común, al menos en nuestra área, es la normativa APA, ¿no? Es la normativa APA, que nos establece ciertos formatos de citas, cómo se debe citar, si es que estamos ante citas largas o citas cortas, de qué manera se tiene que establecer la bibliografía al final del trabajo, cómo se tiene que parafrasear, etcétera, ¿no? Entonces, son aspectos que a ustedes les van a servir. La redacción académica, ustedes tienen que irla indagando y tienen que mm, irle tomando importancia, ya que esta es una forma con la que van a ir trabajando de aquí en adelante. Pero el memorial no es una redacción académica, ¿verdad? No es una redacción académica como tal, y es una redacción más técnica. A ver, continuemos. También tenemos la redacción literaria. La redacción literaria va a buscar lograr una expresión artística a través del lenguaje escrito. Entonces, cuando redactamos mediante esta forma, nosotros procuramos que las formas que escribimos tengan cierto efecto y puedan llegar a ser consideradas incluso un arte, ¿no? De esta manera tenemos dentro de esta redacción a la poesía, cuentos, tenemos también novelas y muchas que ustedes ya deben conocer, ¿no? Obras literarias que ustedes han debido leer en su momento y que demuestran pues una construcción artística que puede hasta demostrar belleza muchas veces y puede generar sentimientos en nosotros, ¿no? Además de esta redacción, nosotros tenemos la redacción. La redacción comercial se va a referir a la promoción de productos o servicios para generar lucro, ¿no? Entonces, la redacción comercial, ustedes la han debido ver en ciertas promociones, ciertas descripciones de ciertos productos, y bueno, no es lo mismo que una redacción académica necesariamente, no es lo mismo que una redacción literaria, es totalmente diferente, ¿no? Busca vender como tal. Tenemos además la redacción periodística. La redacción periodística busca la descripción de la realidad, ¿no? Los emisores son periodistas y estos van a buscar transmitir un mensaje impersonal, es decir, de la manera más objetiva posible de qué es lo que estaría aconteciendo en la realidad. Pero además tenemos una redacción jurídica, ¿no? La redacción jurídica se va a emplear por organizaciones, por profesionales que van a escribir sobre derecho y leyes en general, y se va a caracterizar por un lenguaje formal,
Esto nosotros ya lo vamos comprendiendo. ¿Por qué? Porque ustedes han ido aprendiendo diferentes términos, ¿no? El honor, por ejemplo, ya no es lo mismo que lo que ustedes pensaban antes de ingresar a la carrera. La persona no es un concepto similar al que antes ustedes tenían, ¿no? La personalidad, por ejemplo, como carácter de una persona, ese es un concepto que se da por las personas comunes que no tienen conocimiento como tal en derecho, ¿no? Y nosotros sabemos que la personalidad es una cualidad que, que tiene todo ser humano por el solo hecho de ser tal para poder adquirir derechos y contraer obligaciones, ¿no? Entonces, la redacción jurídica ya implica ciertos significados técnicos. Así ustedes van a conocer contratos, obligaciones, la querella, la acusación, etcétera, ¿no? Ciertos términos que le dan sentido a todo nuestro trabajo, a toda nuestra forma de desempeñar nuestra técnica jurídica, ¿verdad? La redacción jurídica la podemos evidenciar en sentencias, la podemos evidenciar en resoluciones que pueden ser autos interlocutorios. Esto van a ir aprendiendo de a poco, entonces, pero les voy dando nombres, ¿no? La sentencia la pueden evidenciar también en ciertos oficios alguna vez, la pueden evidenciar en edictos, y una de las formas en las cuales podemos evidenciar redacción jurídica es en el memorial, ¿no? Pues el memorial es un documento elaborado por un profesional en derecho que va a realizar ciertas peticiones conforme a la ley, ¿no? Ha tomado mucha trascendencia, al menos el memorial, en nuestra área. También tenemos la redacción informal. La redacción informal va a implicar mensajes que no tienen una estructura física, una estructura fija, perdón, y se emplean de manera cotidiana. Tenemos así las redacciones en WhatsApp, en Facebook, ¿no ve? Nosotros hemos visto estados inmensos de Facebook, estados de WhatsApp, hemos visto mensajes en los cuales una persona te cuenta toda su vida en el WhatsApp, todo lo que ha pasado, pero eso no tiene una forma, ¿no? Es decir, no necesariamente va a tener reglas para como establecer el destinatario o que tenga que establecerse la firma, etcétera, ¿no? Es decir, es muy informal y puede ir variando, ¿verdad? Tenemos entonces diferentes formas de redacción, en primer lugar. Entre ellas, la redacción jurídica. Y la redacción jurídica se va a dar reitero, en sentencias, resoluciones, memoriales, etcétera. Pero, ¿qué es el memorial? Para revisar qué es un memorial, nosotros tenemos que conocer qué son los textos funcionales. Los textos funcionales o instrumentos son aquellos, o instrumentos funcionales también llamados, son aquellos que indican pasos, instrucciones o acciones para realizar una o más tareas, actividades o acciones. Van dirigidos al lector de forma directa, clara y precisa para que puedan resolver un problema o alcanzar un objetivo específico, ¿no? Entonces van a establecer cierta petición en mérito a ciertas instrucciones, se va a realizar una solicitud como tal en esta. Ustedes conocen, ¿no? La estructura básica del lenguaje: emisor, receptor, mensaje, código, contexto. Esto lo han debido ver en la asignatura de oratoria y argumentación jurídica, ¿no? Hay una estructura de la comunicación, al menos que se ha buscado establecer. Y en esta estructura, los textos funcionales lo que buscan es dirigirse primordialmente al destinatario, ¿no? Ponen énfasis en el destinatario para que el destinatario o el receptor, como se llama en la estructura, pueda tomar cierta acción, ¿no? Pueda colaborarnos en la resolución de un problema o para alcanzar un objetivo específico. Entonces cumplen esa función. Dentro de la pragmática, que es una rama, al menos que han debido estudiar también, cumple la función apelativa, ¿no? Destinada al receptor, a llegar al receptor. Entre estos textos funcionales, nosotros encontramos cartas, porque la carta al final busca que el destinatario reciba cierto mensaje, ¿no? Más que buscar el contexto, digamos, describir el contexto, busca que el receptor pueda leerla. Solicitudes que pueden darse de diferentes maneras, oficios
que van de una autoridad a otra, recibos, certificados, memorándums, y entre los textos funcionales nosotros también encontramos al memorial, ¿no? Pues el memorial es una forma de dirigirnos ante una determinada persona, vamos a ver ante quién específicamente, para que la misma pueda responder a una solicitud nuestra, ¿no? Para que esta pueda, para que podamos cumplir un objetivo específico o para que pueda resolver un problema nuestro, ¿no? Mínimamente, o bueno, si es que no puede hacerlo, responderá de manera negativa, diciéndote, no, no puedo colaborarte con esto, porque, qué sé yo, la ley me dice que no es así. Entonces, en primer lugar, hay formas de redacción. Una de ellas es la redacción jurídica. Y la redacción jurídica la podemos evidenciar en diferentes documentos, pero el que vamos a estudiar es el memorial. En uno de los textos funcionales en los que encontramos la redacción jurídica es el memorial. ¿Qué es el memorial? En primer lugar, revisemos su raíz etimológica, ¿no? La palabra memorial viene de memorialis, que significa un acto público en memoria y en honor a una persona, ¿no? Entonces tiene relación con la memoria, con recordar algo. La Real Academia de la Lengua Española lo que nos dice respecto al memorial es, bueno, las definiciones que nos da de memorial, la Real Academia de la Lengua Española son las siguientes, ¿no? En primer lugar, puede definirse como un libro o cuaderno en que se apunta o anota algo para un fin. Esa es una primera definición. En segundo lugar, puede ser un papel o escrito en que se pide una merced o gracia, alegando los méritos o motivos en que se funda la solicitud. Y en tercer lugar, puede ser concebido como un boletín o publicación oficial de algunas colectividades, ¿no? A efectos de nuestra práctica, consideramos, bueno, se considera que la segunda definición es la más acorde a nuestra práctica diaria, a la práctica jurídica diaria. ¿Por qué? Porque estamos ante un escrito y vamos a pedir, vamos a solicitar algo ante a un determinado destinatario y vamos a exponer los motivos por los cuales estamos pidiendo esto. ¿A ver? Entonces el memorial es un papel o escrito en que se pide una merced o gracia, alegando los méritos o motivos en que se funda la solicitud. El memorial, entonces, en mérito a las fuentes consultadas, tendría ciertas características, estimados estudiantes, ciertas características que son las siguientes, ¿no? En primer lugar, es un documento formal, ya que el memorial va a contar con requisitos específicos de forma, ¿no ve? Es decir, tiene una forma determinada, tiene un encabezamiento, tiene una suma, tiene un contenido, tiene otro cis, tiene un remate o frase jurídica que vamos a ver en un momento, tiene la fecha, tiene el lugar, tiene la firma de la persona solicitante, ¿no? De la persona que está solicitando. Entonces es formal porque cumple con requisitos específicos, cumple con una forma específica. En segundo lugar, una característica importante del memorial, y creo que se cumple en nuestra praxis, es que tiene como destinatario a entidades públicas. Nosotros entre particulares usualmente nos dirigimos mediante cartas, ¿no? Y cuando queremos formalizar esto en la vida jurídica, lo hacemos mediante cartas notariadas, o mediante notas también, o mediante mensajes de WhatsApp, tal vez alguna vez, eso de manera ya informal. Entonces, entre personas privadas, sí, ¿no? Lo hacemos de aquella manera. Pero el memorial tiene como destinatario a entidades públicas. Puede ser un ministerio, puede ser una empresa pública también, podrá ser un ente desconcentrado, podrá ser un gobierno autónomo municipal, si es que te lo exige, podrá ser, obviamente, un tribunal, un juzgado, en el que forma parte del órgano judicial, ¿no? Que forma parte del órgano judicial y al menos en nuestra praxis jurídica ha tomado esa trascendencia el memorial de ser el mecanismo por el cual nos comunicamos con las autoridades judiciales, con el juez, ¿no? Y también con la parte contraria, para que tenga conocimiento de cuáles son nuestras pretensiones, nuestras solicitudes. Pero, reitero, también puede ser una solicitud muy simple como la de la tarea, ¿no?
En la tarea solo estábamos pidiendo al CEGIP que nos dé la certificación domiciliaria de una determinada persona. Entonces, además de esto, tiene que contar con una constancia de su recepción, como sello, cargo o timbre al presentarse. Cuando se presenta un memorial, se lo presenta mínimamente con una copia, ¿no? Una copia se presenta ante la autoridad y la otra copia para que exista un sello que acredite que se ha recibido ese memorial, en qué fecha y en qué hora. Un sello puede ser también un timbre en el que se establezca en qué fecha ha recibido la entidad pública el memorial, o podrá ser también un cargo, le llaman, ¿no? Nuestro Código Civil lo denomina un cargo de recepción, por ejemplo, nuestro Código Procesal Civil, perdón. El peticionante, esto es importante también, tiene que ser mayor de edad y además tiene que tener capacidad de obrar. Este tema que es el siguiente que nos corresponde exponer, ¿no? Es decir, que tiene que ser idóneo, tiene que ser una persona idónea para ejercer actos de la vida civil. Es decir, una persona que pueda celebrar contratos, una persona que pueda obligarse ante otras. Al ser esto un requisito, si es que estamos, por ejemplo, ante un loco, ante un demente, es decir, alguien que no tiene capacidades volitivas y cognitivas desarrolladas, o en caso de ser un menor de edad, estas personas tendrán que presentar el memorial mediante su representante, ¿no? ¿Cuáles son las partes del memorial? Entre las partes del memorial, nosotros encontramos en primer lugar al destinatario, ¿no? Tenemos que establecer a quién va dirigido el memorial. En segundo lugar, tenemos nosotros la sumilla, que en nuestro Código Procesal Civil es denominada suma. Es la síntesis de lo que queremos, ¿no? En unas cuantas palabras explicamos cuál va a ser el contenido de nuestro memorial. Para empezar el memorial, se establece las generales de ley del solicitante, estos datos de identificación del mismo, ¿no? Nosotros ya conocemos cuáles son las generales de ley. Nosotros hemos llevado el tema de la identidad y la identificación, ¿recuerdan? Allí hemos visto que hay ciertos elementos que permiten demostrar que una persona es una y no otra. Entonces, eso nos sirve, esas generales de ley se establecen en el memorial, ¿no? Por ejemplo, se establecerá Ronald Alexander Vargas Gutiérrez, con carnet de identidad 699860, digamos. Se pone el estado civil, soltero, digamos, o viudo, o casado, o divorciado, podemos poner. Se pone además la ocupación, será pues abogado, será estudiante, será carpintero. Después de eso se pondrá el domicilio que nosotros ya hemos visto, ¿no? El domicilio real o de hecho, ¿no? El lugar donde uno tiene su residencia o donde ejerce sus principales funciones, ¿no? Se aclara además que uno es mayor de edad, se aclara que uno es capaz de obrar y de esta manera entonces se empieza el memorial, ¿no? Ese es el denominado exordio o una introducción en la cual después de explicar esto, después de presentarnos ante esa autoridad, lo que decimos es, ante usted expongo y pido, y exponemos qué es lo que ha pasado, ¿no? Y pedimos en mérito a un argumento jurídico. La tercera o cuarta de las partes es el cuerpo contenido. En el cuerpo contenido se explica cuáles son los motivos de hecho y de derecho que pueden dividirse en partes, ¿no? Un abogado, según la complejidad del memorial, podrá pues estructurarlo, ¿no? Podrá estructurarlo y decir, a ver, en primer lugar voy a exponer los hechos. Sucede que una persona me debía $10,000 y hasta la fecha no ha cumplido con la prestación, pese a que tenía que haberme cumplido hace 3 meses, ¿no? Y después citamos qué motivos nos permiten acudir ante esa autoridad, ¿no? En primer lugar, siempre les he manifestado que tenemos un derecho de petición establecido en la Constitución Política del Estado, ¿no? De acudir y realizar solicitudes ante entidades públicas también. El artículo 24 de la Constitución Política del Estado nos permite aquello, pero también vamos a ver otras normas y ustedes van a estudiar a lo largo de la carrera diferentes institutos jurídicos, diferentes formas mediante las cuales se van a ir dando mayores exigencias a un memorial, ¿no? Pero en las solicitudes simples no es necesario más explicación, ¿no? O en las solicitudes de mero trámite.
se tendrá además que pedir algo, ¿no? En el memorial se pedirá que la autoridad tenga algo presente, que nos extienda alguna certificación, que acepte nuestra demanda si es que estuviéramos en un litigio, en un problema, en una controversia que está ante la autoridad jurisdiccional, en un proceso. Entonces, se tiene que pedir algo, ¿no? Tiene que existir una petición. Si no, simplemente sería como un saludo a la autoridad. Y al final, bueno, se debe pedir algo a la autoridad en el memorial. Tenemos además el remate o frase final. Esto lo pondrá el abogado de acuerdo a su solicitud y de acuerdo a la solicitud que vea, de acuerdo a la frase que vea pertinente. Algunos ponen justicia, etcétera, será justicia, jura novit curia, etcétera, ¿no? Se pone el lugar y la fecha del memorial, la firma de los solicitantes y usualmente en las instituciones piden además el sello y la firma del abogado. Obviamente en un juicio siempre tiene que estar la firma de un abogado, ¿no? La firma y sello de un abogado. Algunos han confundido este concepto, el otro sí, ¿no? El otro sí no se refiere a las partes del memorial, ¿no? El otro sí son las peticiones que se van a dar, otras peticiones extras, que es la petición o peticiones extras que se realizan después de la petición principal, ¿no? En el otro sí primero, señalo domicilio procesal, ¿no? Entonces estás pidiendo que se tome en cuenta cuál es el lugar donde pueden notificarte o ponerte en conocimiento de ciertos hechos. Otro sí segundo, pido se tenga presente que estoy adjuntando mi carnet de identidad, ¿no? Entonces son peticiones extras. Algunos en los trabajos que realizábamos me ponían otro sí primero, hechos en los que se funda, otro sí segundo, petición, otro sí tercero, fundamento de derecho. No, no, esa es la estructura de lo principal, pero el otro sí son peticiones aparte que se realizan dentro del mismo memorial, ¿no? Revisemos entonces cuáles son o cómo podemos identificar estas partes del memorial en un memorial. Para empezar, debemos referir lo siguiente, ¿no? Debemos referir lo siguiente. La extinta Corte Suprema de Justicia ya había establecido mediante circulares cuáles son los márgenes que se tienen que cumplir. En un momento más le respondo a Luis Fernando Cornejo. Revisemos esto de los márgenes primero. El margen superior del memorial tiene una medida de 5,5 centímetros, ¿ya? ¿Cuál era la finalidad de este espacio? Poner el sello, el timbre de recepción del memorial. Es por eso que es un espacio relativamente amplio a diferencia del resto de los márgenes, ¿no? Es amplio porque en esta se va a poner el sello de recepción, se va a poner el cargo de recepción y actualmente ya ponen ciertos timbres electrónicos al menos en el órgano judicial, ¿no? En el tribunal departamental. El margen izquierdo va a ser de 4 centímetros. ¿Por qué? Porque al encuadernarse o al coserse al expediente el memorial, pueden perderse las letras, ¿no? Del mismo memorial, si se dan cuenta. La finalidad entonces es que en la encuadernación no se pierdan los contenidos del memorial. Por eso es que en el lado izquierdo tenemos los 4 centímetros. El lado derecho es de 2 centímetros y el lado inferior tendrá como medida los 2 centímetros también, ¿no? Estas son las medidas entonces que hasta la fecha se mantienen y que nos van a servir como un parámetro para presentar inclusive ante cualquier otra entidad y en cualquier tipo de materia, ¿no? En un proceso laboral, en un proceso penal, eso que ustedes ya van a ir avanzando de a poco. En nuestro ejemplo, nosotros podemos ver, además de estos márgenes a los que ya nos hemos referido, que son importantes, las partes, ¿no? Del memorial. Tenemos en primer lugar el destinatario. Tiene que ir dirigido entonces a la autoridad a quien querramos solicitar algo. En segundo lugar tenemos la sumilla o también llamada suma. En este se hace un resumen breve de qué es lo que se está pidiendo, cuál es el contenido del memorial, ¿no? Y aquí se dice, y en esta suma, por ejemplo, pide fotocopias legalizadas
de actos procesales que refiere, ¿no? Se identifica al solicitante, se pone las generales de ley. En este memorial, como les había manifestado hace un momento, no tenemos toda la identificación porque ya estamos dentro de un juicio. El juez ya conoce, la autoridad ya conoce dentro del expediente, dentro de todo el caso, ya conoce la identidad de la persona. Pero cuando uno se apersona por primera vez ante una autoridad o ante una autoridad que no necesariamente va a recopilar un expediente, entonces obviamente vamos a ir identificándonos constantemente, ¿no? Se pondrán las generales de ley de la persona. Tenemos además dentro de las partes el contenido y cuerpo, ¿no? Y la petición, el cuerpo, contenido y la petición. En el cuerpo, según la complejidad del memorial, nosotros vamos a ir exponiendo diferentes cosas, ¿no? En el cuerpo, por ejemplo, señor juez, a la fecha nos encontramos en la necesidad de contar con copias legalizadas de esta sentencia, nos dice, ¿no? Por lo cual, explicando aquello, ¿no? Explicamos el porqué de nuestra petición. Para acreditar ante las autoridades competentes que nuestra demanda ha sido declarada aprobada y a la fecha se encuentra ejecutoriada. Entonces, estamos explicando por qué. Y luego, en negrillas y en mayúsculas, acá en este memorial al menos, tenemos la petición, ¿no? Por lo que pedimos a usted disponga que por secretaría de su despacho se nos extienda fotocopias legalizadas de nuestra demanda, sentencia del presente proceso y notificación correspondiente, ¿no? Entonces tenemos un cuerpo simple. En el cuerpo, en esta petición no no existe el argumento de ley, ¿no? Pero podría ponerse en mérito al artículo 24 o citando la ley del órgano judicial que permite recabar ciertas fotocopias. Pero en memoriales más complejos, tal vez ante entidades públicas, podremos referirnos a argumentos legales más sofisticados incluso, ¿no? Este es un memorial simple dentro de un proceso. Tenemos además el remate o frase final, aquí tenemos justicia, etcétera, el lugar y fecha del memorial y finalmente la firma del solicitante, ¿no? Revisemos algunas consideraciones además, ¿no? Nuestro Código Procesal Civil en su artículo 69 nos ayuda también a comprender cuáles son los requisitos de un memorial, ¿no? Nos da algunas ideas para establecer cuál es la forma de un memorial que puede presentarse ante diferentes instituciones, no solo ante el órgano judicial. Los memoriales tienen que cumplir con lo establecido por el artículo 69, ¿no? Vamos a ver eso en el siguiente ejemplo. El memorial tiene que ir acompañado con las copias necesarias para notificar a las partes, eso en un proceso, ¿no? En un proceso, no en una petición ante Ceresi, CEGIP, ante un ministerio, no, porque es una petición simple la que vamos a realizar ante estos. Se hará constar la fecha y hora de presentación mediante un cargo de recepción, lo que les había manifestado, ¿no? Mediante un sello, cargo, o puede ser mediante un timbre. Esto al pie del memorial, y además una de las copias es sellada para que tenga constancia la parte que ha solicitado. En el artículo 69 de nuestro Código Procesal Civil se establece que tiene que redactarse el memorial por medio técnico o manuscrito. Anteriormente, estimados estudiantes, se exigía un papel sellado, ¿no? Que era un papel especial que se compraba para poder presentar memoriales. Sin embargo, el día de hoy puede presentarse en cualquier hoja bond tamaño oficio, al menos eso es esa es la forma exigida. Pero nada impide que pueda presentarse por escrito, como ustedes pueden ver, ¿no? Tenemos además, dentro de los requisitos establecidos por el código, se tiene que indicar la autoridad a quien va dirigido. Estamos reiterando básicamente, ¿no? Lo que nos dice, pero ya con los términos de nuestra ley. La suma o resumen del petitorio, los nombres de las partes e individualización del proceso, si es que estamos dentro de un proceso, reitero, si es que estamos dentro de un juicio. Si no existe juicio, simplemente nos presentamos ante la autoridad, le indicamos a la autoridad nuestras generales de ley y posteriormente realizamos la petición y la exposición, ¿eh? Tenemos además el domicilio procesal que se señala, usualmente según el Código Civil, a 20 cuadras del juzgado, tiene que ser. Se establece el lugar y la fecha del memorial.
Si una de las partes no sabe o no puede firmar, pone huellas digitales, ¿no? Únicamente en ese caso, por si acaso. Además, tiene que ir suscrito por las partes y sus abogados. El contenido puede ir variando, ¿no? Como les digo, el memorial simplemente es una forma más para comunicarnos, igual que la carta, igual que el oficio, igual que el memorándum, igual que las circulares que seguro a ustedes les mandaban en el colegio para los padres, ¿no? Entonces, es una forma de comunicarnos, solo que en el memorial se pide ante una autoridad pública algo, con los fundamentos de hecho y fundamentos jurídicos. Y la estructura del memorial va a ir variando de acuerdo a qué nosotros vamos a solicitar, qué actos vamos a ir pidiendo. La estructura va a variar, por ejemplo, en una acción constitucional, ¿no? En una acción de libertad, etcétera, se tienen que cumplir ciertos requisitos del Código Procesal Constitucional. En materia penal igual, ¿no? Hay requisitos para la querella en el artículo 290 del Código de Procedimiento Penal, o hay requisitos para la acusación. Y de acuerdo a estos requisitos, nosotros nuestro contenido vamos estructurándolo y vamos ordenándolo, ¿no? En la querella, por ejemplo, tenemos que establecer cuáles son los elementos de prueba, quiénes son los testigos, los partícipes, y nosotros vamos a poder poner subtítulos y estructurar bien bonito en mérito a lo que la ley nos exige según el tipo de memorial que vayamos a presentar. En materia civil, por ejemplo, en el memorial de demanda, nosotros tendremos que cumplir el artículo 110, que establece los requisitos específicos para una demanda, pero no es lo mismo un memorial que una demanda, ¿no? No es lo mismo. La demanda es el documento que inicia un proceso, un juicio, y el memorial simplemente es una forma, es la forma en la cual debe presentarse cierta solicitud. La demanda, obviamente, puede presentarse en forma de memorial. ¿Ve? En materia civil, entonces, se lo presenta de esa manera. En otros casos, como memoriales de mero trámite o peticiones simples ante instituciones, bastará con cumplir los requisitos que ya hemos manifestado hace un momento. De esta manera, entonces, hemos concluido esta retroalimentación. Tenemos algunas fuentes a las que se ha acudido para realizar y espero que a ustedes les sirva esto posteriormente para la redacción de memoriales, ya que, reitero, se ha vuelto en un medio de comunicación sumamente importante en el ejercicio de nuestra profesión. Muchas gracias.